Curiosamente, muy buenos días, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Dije que no se estornudaba al aire el otro día. Y sin embargo, recién acabo de estornudar. Espero no seguir No estabas estornudando. al aire. La única persona que yo conocí capaz de estornudar al aire, Santiago del Moro. Única persona. Yo que vivo estornudando, etcétera, etcétera, no. Pero Santi, un Yo no día he visto estornudó personas, al he visto, aire, mira, en personas Intratable. con una crisis alérgica que llegan al aire y dejan de estornudar. Sí. He visto personas con migrañas importantes, y lo hablaba la vez pasada con Beto Casella, y me dice, mira, yo misteriosamente, cuando estoy con una cefalea terrible, llego al aire y no sé qué es, y se me va la Yo cefalea. no sé si Salgo es al la aire, adrenalina claro. o qué. Hay algo que es como que cambia completamente todo y vos salís impecable. Sí, porque habitualmente uno estornuda 2, 3 o 4 veces, estornudé recién y ahora paré de estornudar. Pero les aseguro, el doctor Capulla es súper fino estornudando. No tiene nada que ver conmigo. Pero es peligroso, ¿eh? Hay un riesgo. Ah, ¿ves? Yo me asusto. Hay un riesgo. Yo Mirá, hubo un llego caso- a estornudar 12 veces seguidas. Hubo un caso reportado en una revista británica de un señor que se laceró, por contener estornudos, se laceró la garganta, la Ay, faringe, y le provocó un neumoperitoneo, ¿sí? Perdón, un neumotórax. Ay, no. Sí, que sí, no me un pase tema a mí. importante. Yo no salí de menor. mi papá. Bueno, hablemos de algo que nos quedó el otro día pendiente, Sí, que nunca lo el hablamos. jueves pasado. Exactamente. Que La infección derrapamos. abdominal baja. Vivimos. Sí, vivimos hablando de cualquier cosa. No, hace muy pocos días hablé en varios canales acerca de la enfermedad pelviana inflamatoria, Sí. conocida como EPI, que comienza de una manera solapada, una molestia baja, que muchas veces se interpreta en las mujeres principalmente como un dolor por ovulación. Que te vas a indisponer. Exactamente, que a veces se confunde con cistitis, a veces puede provocar inclusive cuadros de diarrea, depende de donde esté ubicado. Y puede pasar desapercibido, pero a veces se acompaña eso de algún flujo, un flujo que sale por vagina, pero que hay cierta molestia, es un flujo maloliente, y no van al médico por algún motivo, y pasan los días y esto comienza a complicarse, el dolor comienza a ser más intenso, la paciente puede tener fiebre, y puede terminar en un cuadro que requiere internación. Tiene 4 grados la enfermedad pelviana inflamatoria, cuando el ginecólogo visualiza a través de un colposcopio el cuello uterino infectado, ahí puede medicarle y la paciente puede quedarse internada o no. Después los otros grados son más severos y el tercer y cuarto grado siempre requiere cirugía. Wow. En realidad se debe principalmente al ingreso a través de la vagina, de manera ascendente, ingresan bacterias, principalmente 2. El gonococo es una de ellas y la otra la clamidia. Ingresan a través del endometrio, que es la cavidad interna del útero, y por ahí se extiende hacia las trompas, provocando lo que se llama salpingitis, y a veces esto ingresa a la cavidad abdominal y provoca peritonitis. Ahora, esto que vos estás contando, ¿no puede ser que lo vean en una guardia y que se equivoquen en el diagnóstico? Puede pasar. Yo decía el otro día que revisar una panza es un desafío para el médico porque es una consulta absolutamente frecuente de una guardia. Pero es importante tener presente en la cabeza todo tipo de patologías. Porque yo siempre digo, le decía a los residentes, quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Entonces uno revisando... Buena frase, ¿eh? Sí, es buenísima. Uno revisando una panza, si no sabe qué está tocando bien y qué es lo que va a tocar, es difícil que sepa, aunque lo tenga ahí, el dolor, piensa, no, ese intestino, es la vejiga, está con una cistitis, puede ser una apendicitis, entonces le pide estudios y ve que están elevados los glóbulos blancos. Y sí, los glóbulos blancos se elevan cuando tienes una infección en la muela, en la garganta, en el pie, en los genitales, en cualquier lado. O sea, eso es inespecífico. Entonces le haces otro estudio, depende de dónde esté, proteína C reactiva para estos tipos de gérmenes, y ahí puede entonces empezar a visualizar, de acuerdo a ecografía y en algunos casos resonancia magnética, que esa paciente tiene una pelviperitonitis, una enfermedad pelviana inflamatoria, y proceder en consecuencia para intervenirla quirúrgicamente, porque puede complicarse. Y la complicación puede terminar en salpingectomía unilateral o bilateral, O sea, que o no vas a tener forectomía, más chicos. sacarle 2 ovarios, a veces parte de intestino, es muy compleja. Claro. Y hay simulaciones como puede ser diagnósticos diferenciales, como puede ser la apendicitis, que es muy parecido, está todo junto ahí. Pensemos que es una cuna donde se depositan B0 todas las tripas, el intestino, la parte genital. Entonces, una apendicitis, que es bastante frecuente, es una de las consultas quirúrgicas más frecuentes de guardia, puede parecer, pero el paciente por ahí mejora porque los órganos tienden a bloquear esa inflamación. Entonces, el paciente ha tomado por cuenta propia algún antiinflamatorio. ¿Hay alguna edad de más riesgo? Sí, principalmente alrededor de los 20, 30 años es cuando más
en realidad la vía sexual activa, porque Claro, el 85% del ingreso de esta bacteria a través de vía sexual. Después hay bacterias coliformes, por ejemplo, personas que tienen vaginitis o vaginosis provocadas por Escherichia coli, a veces por el uso del bidet también de manera indebida, también puede provocar este tipo de situaciones. O sea que, cuidado, atención, mujeres, que Consulta. las cosas... Consulta, como siempre, rápido al médico. Y el médico tiene que revisarlas. Y tiene que ser un médico como El Capulla, médico que sea bueno, que sepa, tiene que sepa de revisarlas, todo. tiene que revisarlas, porque cuando el médico hace un tacto vaginal, le toca los anexos, le toca la panza, ahí puede saber si le duele el lado derecho o el lado izquierdo, y ahí pensar que puede tener una enfermedad pelviana inflamatoria y proceder en consecuencia. Bien, bien. Bueno, señor doctor de las medias propias, ¿nos vamos a la tanda? Parece un nombre de una canción de ¿cómo se llama este hombre? Que el famoso cantante, que Mujer de las 4 décadas, parece eso, ¿no? Arjona. Arjona, parece una canción de Arjona. El médico de las medias propias. Ya alguien te va a hacer una canción y la Sí, vamos sí, a sí, comercializar. Pues te cuento que Nicola Di Bari, me conecté con él, me mandó un video y ahora me escribió el otro día y me pidió poner al aire, y lo pusimos ahora en C5N, un saludo para la familia de Cacho Castaña, porque él era amigo de Cacho Castaña. Así que lo pusimos al aire, hemos generado un vínculo muy intenso con Nicola Di Bari, así que divino, le mandamos un beso. Bueno, después de la tanda vamos a estar acá en el estudio con el doctor Juan Pablo Sade, que es médico oncólogo clínico de la unidad de urología del Instituto Fleming de la Ciudad de Buenos Aires. Y vamos a hablar acerca de un tema súper interesante, súper importante, porque muchas veces no da síntomas, como estas cosas, no da síntomas, y es el cáncer de riñón. Wow. Pequeña tanda, enseguida volvemos, no se vaya. Ya estamos. Mi secreto para tener pestañas más largas y cejas con más volumen es EcoGear. EcoGear contiene extractos naturales, es hipoalergénico y sin parabenos. Con el rostro limpio y sin maquillaje es muy fácil de aplicar. Usa EcoGear día tras día y en pocas semanas vas a notar los cambios. La revolución en cejas y pestañas llegó con EcoGear. EcoGear, naturalmente bella. Próbalo vos también. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? O Sudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Sanity Care, una empresa con años de experiencia en el cuidado y bienestar de las personas en la comodidad de sus hogares, capacitando y entrenando constantemente a su personal, porque cuando una persona necesita atención, la eficiencia y rapidez son lo más importante. sanitycare.com. Innovación permanente. Vago, ética al servicio de la salud. Con la última tecnología y profesionales altamente capacitados. Es bueno que sepas que estamos ahí. Grupo Emerger, compromiso profesional. Hoy van a morir 17 argentinas por cáncer de mama. 15 podrían seguir vivas. Un control anual puede evitar muchas muertes. La prevención está conmigo. La vida está conmigo. En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, Medife también está conmigo. Me ha pasado muchas veces en la práctica clínica que viene un paciente por algún tema abdominal o de rutina y uno le pide a veces una ecografía y cuando llega el informe uno visualiza que la persona tiene un tumor de riñón. Algo que quizás para usted sea algo extraño, quizás usted haya tenido un tumor de riñón y estamos acá para que nos cuentes un poco, Juan Pablo Sade, acerca de esta patología que es todo un desafío, sin duda, en la medicina. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación a hablar de este tema que ha tenido mucha prensa últimamente porque ha habido afortunadamente buenas noticias para contar.
Eso es el cáncer de riñón. Algunos dicen que es el desafío del internista, porque puede presentar síntomas tan inespecíficos que a veces uno lo confunde con un montón de diagnósticos y no siempre es fácil sospechar que un paciente lo tiene. Claro, pues inicialmente no presenta ningún síntoma la persona que Era tiene lo que te iba a cáncer de preguntar, riñón. claro, ¿qué síntomas tenés? Tal cual. ¿Haces más pis? Es fácil tener en cuenta esto. El estadio 1 del cáncer de riñón, que es el primer estadio, se considera un tumor hasta 7 centímetros. Y eso es muy grande para cualquier otra localización. Si uno piensa que un riñón mide 12 centímetros de largo, hablar de 7 centímetros es prácticamente más de la mitad de ese. Crece mucho de manera silenciosa, tiene mucho espacio para crecer en la cavidad retroperitoneal, atrás de los intestinos, no comprime nada. Y esta famosa tríada diagnóstica que era tener dolor, hematuria y masa palpable, claramente eso es cuando es muy tardío el diagnóstico, claramente es cuando uno encuentra tumores que a veces tienen más de 20 centímetros. No, afortunadamente creo que con el advenimiento hace ya varios años de la ecografía, esto ha facilitado muchísimo el diagnóstico de tumor renal, porque antes llegaba el paciente, como dice él, con una masa palpable que se tocaba, pacientes que orinaban con sangre o pacientes que tenían a la noche esas sudoraciones profusas, y esto ya prácticamente no sucede porque los hallazgos, el screening de otras patologías, cuando el ecografista le ve la panza, le ve el retroperitoneo, como dice él, ve una masa aunque sea chiquitita. Ahora, ¿el cáncer de riñón es un cáncer que se ve mucho o no estamos informados? Es ciertamente frecuente. En Argentina, con las limitaciones que hay en cuanto a las cifras, tenemos más de 5.000 casos por año, un poco más de 2.300 muertes por año atribuibles a cáncer de riñón. Es mucho más común en el hombre. En el hombre, luego de los tumores muy frecuentes, como son el cáncer de próstata, el de colon, el cáncer de pulmón, ocupa el 5º lugar en frecuencia en Argentina. En la mujer no, ocupa un lugar más retrasado, pero no es un tumor raro. Y sobre todo, hay un subregistro, porque esos 5.000 casos claramente no son todos los casos que vemos. La mayoría hoy se encuentran en los centros urbanos con una ecografía, dando origen a esta palabra incidentaloma, que es incidentalmente encontrás un tumor. Se operan, se resuelven, nunca más hay ningún problema, se curan con la cirugía y esos casos no se denuncian. O sea, ni siquiera no vas a rayos, no vas a quimio, en general se extirpa. Es una muy buena pregunta porque siempre surge. El cáncer de riñón es un tumor quimioresistente, nunca la quimioterapia tuvo utilidad en el tratamiento de este tumor y ligeramente radioresistente. Tampoco la radioterapia tiene un lugar en el tratamiento establecido de este tumor. Por eso es muy buena la pregunta porque es distinto a las percepciones que uno tiene de todos los cánceres. Siempre lo tratamos de otra manera. ¿A qué edad suele aparecer? La edad media de diagnóstico es alrededor de los 62, 65 años, o sea, es un tumor del adulto. Por supuesto que si uno tiene un diagnóstico más precoz que eso, por supuesto si uno tiene un diagnóstico por debajo de los 50 años, tiene que pensar en un cáncer familiar. Se conocen cada vez más síndromes que predisponen a no solo el tumor más común, que es el tumor de células claras, sino otro tipo de tumores quizás menos frecuentes, como el cromófobo o el papilar, y cada vez más que tenemos la posibilidad de estudiar familias, encontramos síndromes familiares que se caracterizan por una presentación más temprana. ¿Y es un tumor que hace metástasis también? Es un tumor que sí, por definición el cáncer hace metástasis, es una de las características fundamentales del cáncer. Y el cáncer de riñón, dependiendo del grado y el tipo de tumor, puede hacer metástasis incluso precozmente. Hay un porcentaje de pacientes que es variable según el centro donde uno trabaje, que ya debutan con enfermedad metastásica. Un paciente que se presenta con falta de aire porque tiene un derrame pleural asociado a metástasis pleurales del tumor, un paciente que se presenta con convulsiones porque tiene una metástasis cerebral. No son presentaciones frecuentes, afortunadamente, pero hay un porcentaje de pacientes que debutan con enfermedad ya metastásica. ¿Hay factores de riesgo? ¿El tabaco tiene que ver con esto? ¿Algún tipo de enfermedad profesional que ocasione tumores de riñón? Es otra muy buena pregunta. Los factores de riesgo más establecidos son el sobrepeso y el tabaquismo también son factores de riesgo. Mira, decís el sobrepeso y me llama la atención. Fíjate el sobrepeso cómo pega en un montón de... Leía la vez pasada una estadística, creo que la OMS, que decía que en Argentina el 6.8% de los tumores malignos están relacionados a sobrepeso y obesidad. Y eso es mucho. Si uno mira el mapa mundial, porque quizás es una cifra aislada, pero lo da como, para dar una idea, como en rojo. Como algo muy importante. Fíjate vos cuántas más razones para trabajar realmente en contra de la obesidad, ¿no? Que no están pudiendo... No en el caso de cáncer de riñón, donde se da esta paradoja que el sobrepeso aumenta el riesgo de tenerlo, pero luego
tener sobrepeso parece mejorar el pronóstico. Esto es una paradoja que nadie ha podido explicar en cáncer de riñón, pero en muchos otros tumores, a propósito de lo que dices, el sobrepeso empeora el pronóstico. Claro. Claramente empeora el pronóstico. Incluso en tumores urológicos a los que me dedico. ¿Eso es por la fisiopatología, no sé si se dice así, o es porque los medicamentos no hacen efecto cuando hay sobrepeso? No, eso es porque en la grasa corporal, la grasa y el sedentarismo evidentemente producen algo en el microambiente tumoral que favorece el desarrollo del tumor. El tumor tiene un metabolismo alterado y se nutre de distintas sustancias que probablemente se sintetizan en mayor cantidad en el paciente obeso y en el paciente sedentario. Te interrumpí, Juan Pablo. Estamos hablando de factores de riesgo y me dijiste obesidad. Te pregunté también por enfermedades profesionales que puedan ocasionar tumores y te pregunté por el tabaco. Sí, hoy en día no vemos estas enfermedades profesionales con tanta frecuencia. La industria del cadmio era una industria que en algún momento se asociaba a un aumento del riesgo. La enfermedad, esto sí es importante, los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica que están en diálisis, que tienen, por ejemplo, un riñón poliquístico, porque algún motivo el deterioro de la función renal los ha llevado a diálisis y llevan mucho tiempo en diálisis, esos riñones dañados pueden llevar un aumento de la incidencia de cáncer de riñón, lo mismo que la nefropatía diabética severa, o sea, el daño severo producido por la diabetes en el riñón también puede predisponer al desarrollo de este tipo de tumores, y esos son los factores de riesgo más establecidos. ¿Y el tabaco qué efecto tiene sobre el tabaco? Aumenta entre 2 y 3 veces el riesgo de tener un cáncer de riñón, así que no es obviamente de los tumores más relacionados al tabaco. En el ámbito geniturinario es sin duda el cáncer de vejiga el más relacionado con el hábito tabáquico, pero el cáncer de riñón le sigue luego. ¿Los traumatismos previos pueden generar un tumor de riñón? No, pero pueden llevar, no el traumatismo. Pues es una consulta bastante frecuente, ¿no? ¿Viste? Jugadores de fútbol que dicen, no, tuve un tumor de riñón porque le pegó una patada una vez, fíjense el rodillazo que tuvo. Sí, alguna vez pasan un replay de hace 30 años. Alguna vez pasó con algún jugador muy famoso o algo así, con un arquero muy famoso o algo así. Que vive en España. Exactamente, que vive en España. Y él lo dijo, así que es de público conocimiento. Pero no, bajo ningún... Lo que sucede muchas veces que por un traumatismo se estudia al paciente, se le hace, por ejemplo, una ecografía y se encuentra el tumor. Y hay una falsa asociación, pero no, un traumatismo no produce cáncer. ¿Y pronóstico? Depende Vos hablabas de los estadios. Sí, depende fundamentalmente del estadio. Es altísimamente curable el cáncer de riñón cuando se encuentra en un estadio 1, localizado el riñón, se soluciona la mayoría de las veces con cirugía. Otra situación muy distinta es el tumor que ya se presenta diseminado en estadio 4 con metástasis, o el tumor localmente avanzado, que si bien no ha dado metástasis, es un gran tumor en el riñón que compromete lo que se llama el seno renal, es decir, la zona central del riñón, o que tiene ganglios positivos, extensión a los ganglios linfáticos. Cada situación tiene un pronóstico distinto y hay tratamientos para cada una de esas circunstancias, por suerte. Bilateralidad. Cuando tienes un tumor de un lado, ¿es posible que tengas un tumor del otro? Sí, es posible. Eso sucede en un poco menos del 5% de los pacientes de manera global y una vez más relacionado con lo que conversamos anteriormente, cuando estás ante un tumor bilateral, igual que cuando estás ante un paciente joven, tenés que pensar en una cuestión hereditaria y tenés que hacer consejo genético con ese paciente, tenés que hacer un testeo genético para ver si no tiene enfermedades que a veces no se manifiestan muy floridas, pero predisponen a eso, como un síndrome Boni-Pellin-2 o algún otro trastorno que lo predispone a tener cáncer de riñón bilateral. Particularmente este tema lo he vivido de cerca como cirujano, ¿no? Pero nosotros operábamos a los pacientes, le hacíamos en ese momento, quizás hemos hecho cosas que hoy no la haríamos, o sea, de sacar un tumor pequeño, a veces sacábamos el riñón entero, o hacíamos alguna cirugía que llamábamos polares, pero abríamos al paciente a cielo abierto, ¿no? Hoy en día la cirugía laparoscópica ha mejorado mucho el posoperatorio de estos pacientes, la hospitalización. ¿Cómo es la secuencia de diagnóstico? ¿Cómo toma el paciente saber que tiene un tumor de riñón? ¿Y cómo lo tratás vos desde el punto de vista de relación médico-paciente? ¿Lo tratás como algo difícil o como que quédese tranquilo? Pues no había herramientas antes. Lo operábamos y no había más nada. Era entrar en un cuarto oscuro. Esa situación ha cambiado mucho, afortunadamente. En los centros, yo trabajo en centros académicos y urbanos, lo más frecuente es diagnosticar pacientes con tumor localizado. Tenemos cirujanos urólogos muy entrenados en la cirugía laparoscópica. La mayoría de esos pacientes van a lo que se llama nefrectomía parcial, es decir, se les reseca solo en donde está el tumor y preservan incluso ese riñón, con lo cual mejora aún su pronóstico. Así que es una situación que afortunadamente uno habitualmente se encuentra tranquilizando al paciente y diciéndole se puede operar, las secuelas no son importantes y la chance de curación es muy, muy alta.
Así que en general siempre es un baldazo de agua fría, cualquier diagnóstico oncológico lo es, pero como esto muchas veces se encuentra por una ecografía que uno se hace porque piensa que tiene piedras en la vesícula o un cólico renal, aún más es un baldazo de agua fría. Entonces uno se encuentra tranquilizando a los pacientes y la verdad que muchos encuentran una solución mucho más amigable de la que pensaban por cómo lo diagnosticamos. Y en el otro extremo de la película, cuando te toca tratar a un paciente que tiene un tumor ya muy grande o que tiene metástasis del tumor, yo creo que ya desde hace un tiempo podíamos dar tratamientos efectivos, pero estamos parados en una época, estos últimos 2 o 3 años, que es una época extraordinaria, en el sentido de los avances que ha habido, y realmente uno puede prometerle a los pacientes soluciones y tratamientos muy, muy efectivos, como nunca antes habíamos tenido. Contanos acerca de eso, porque me parece que cualquier la nota de hoy, ¿no? Exacto, totalmente. De nuevo, ¿no? Es, sin duda, sin duda. El cáncer de riñón tiene esto, como decíamos, una breve reseña histórica para entenderlo. El cáncer de riñón es un tumor en el que la quimioterapia no sirve y los rayos tampoco. Por eso Guille decía, no había nada más para ofrecerle. Scope, ¿no? Cuando nuestras armas eran la radioterapia y la quimioterapia, no había nada más para ofrecerle. Y era como decís vos. Empezó esta historia a cambiar cuando empezamos a usar inmunoterapia, pero una inmunoterapia que a mí me gusta decir rudimentaria o rústica. Usábamos una droga llamada interferón, otra droga llamada interleuquina. No entendíamos mucho del funcionamiento del sistema inmune. Y entonces la efectividad era baja. Luego vino una primera revolución en este tumor hace un poco más de una década atrás, donde empezamos a usar unas drogas que conocemos como antiangiogénicos. El nombre lo indica, son inhibidores de la formación de vasos sanguíneos. Este es un tumor muy vascularizado, es el tumor más vascularizado que hay de los tumores sólidos. Y entonces nos valíamos de eso y desarrollamos por primera vez drogas específicas, drogas blanco, drogas target, que inhibían esta angiogénesis tumoral. Y ahí ya tuvimos nuestros primeros avances durante aproximadamente una década. Y lo que pasó en los últimos años, que es de público conocimiento, porque el año pasado ganaron el premio Nobel, Honjo y Allison por esto, es que empezamos a poder manipular el sistema inmune de manera precisa, concreta, potenciar la inmunidad del paciente contra su propio tumor. No trabajar sobre el tumor, sino aumentar la inmunidad del paciente para que el mismo sistema inmune del paciente reconozca, ataque y destruya a las células tumorales. Esto es una revolución sin precedentes en la oncología. No me imaginé en mi carrera 3, 4, 5 años atrás que esto iba a pasar. La combinación de esta inmunoterapia, digamos la inteligente si ustedes quieren, con antiangiogénicos de cada vez mayor desarrollo y de última generación, la combinación de estos combos de tratamiento nos está dando resultados inusitados. ¿Y cómo se utiliza esta inmunoterapia? ¿Es vía oral, inyectable, endovenosa? Hasta la fecha es endovenosa. Hasta la fecha las drogas que se han desarrollado son unas drogas anticuerpos monoclonales. Aquí se junta otro premio Nobel argentino, exactamente. Son anticuerpos monoclonales y los anticuerpos monoclonales solo pueden darse por vía endovenosa, no se absorben en el tubo digestivo. Entonces, hasta la fecha trabajamos con drogas endovenosas que lo que hacen es inhibir nuestro sistema inmune. Esto es muy interesante. Nuestro sistema inmune está preparado para reconocer lo extraño y destruirlo, pero también tiene que detenerse, porque si no se producen enfermedades autoinmunes. Si el sistema inmune no tiene frenos puestos en su mismo funcionamiento, obviamente se producen enfermedades autoinmunes. Ahora, esos frenos a veces los utiliza el tumor para evadir el sistema inmune. Se aprovecha de esos frenos que están construidos dentro de nuestro sistema inmune y de esa manera se produce lo que se conoce como inmunoevasión. Tenemos hoy estrategias terapéuticas que nos permiten levantar esos frenos específicamente y volver a activar nuestro sistema inmune para que reconozca ese tumor y no haya inmunoevasión. Ahora, yo te pregunto, ¿y las personas tienen los efectos nocivos que tiene la quimioterapia o no? Muy buena pregunta. Completamente distintos. Toda droga nunca es lo suficientemente precisa como para no tener efectos adversos, pero son completamente distintos. Son, de hecho, efectos adversos autoinmunes. Los más comunes, colitis autoinmune, porque afecta el tubo digestivo, y efectos cutáneos en la piel, dermatitis o dermitis autoinmune, los más comunes. Puede haber uveitis autoinmune, puede haber hipofisitis, tiroiditis, miocarditis, cualquier órgano puede verse afectado, pero de un mecanismo autoinmune. Y manejable. Es completamente distinto. El tratamiento es con corticoides, con inmunosupresores, pero lo otro, digamos, es importante transmitir este mensaje. Los pacientes deben recibir estos tratamientos en equipos entrenados, con experiencia en el manejo de estas drogas. Es completamente distinto a lo que hicimos en toda nuestra carrera. Hay que ganar experiencia y en manejar estas drogas. Entonces, no es para hacerlo en cualquier lugar. Son drogas muy seguras, son menos tóxicas que la quimioterapia. Los pacientes la prefieren en calidad de vida, pero hay que saberlas manejar. Esta es una pregunta que es difícil responderla seguramente. ¿Vamos hacia la muerte de la quimioterapia?
No, si hablamos del cáncer de riñón, nunca nació en este tumor. No, pero en general, digo, pero no, porque no, se habla mucho de inmunoterapia en varios cánceres. Está muy bien. Vamos en muchos tumores a la combinación de la inmunoterapia y la quimioterapia. Esto es lo fantástico de esta profesión y de esta especialidad, que vas aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo. Antes pensábamos que la quimioterapia, su único mecanismo de acción iba y dañaba la célula tumoral, porque la célula tumoral se divide más rápido que la célula normal, y entonces la quimioterapia afectaba el ADN de la célula y así producía su efecto. Entendimos con esta revolución que uno de los mecanismos de acción de la quimioterapia es liberar antígenos, liberar señales de alarma para que el sistema inmune reconozca las células tumorales y las destruya. O sea que la quimioterapia también tiene un costado de inmunoestimulación, de estimular el sistema inmune. Claro. Y aprendimos, esto también es un cambio de paradigma, a nadie se le ocurría combinar la quimioterapia, un tratamiento inmunosupresor, con inmunoterapia, un tratamiento que aumenta el sistema inmune. Claro. Suena como incongruente. Hacerlo. Y sin embargo, en más de un tumor, en lo que me toca a mí, por ejemplo, en cáncer de vejiga, empezamos a ver muy buenos resultados con la combinación de ambas cosas. Sucede lo parecido en cáncer de pulmón, para los que hacen esos tumores, y hay más de un tumor donde sí la quimioterapia tiene un rol, que su combinación con la inmunoterapia está dando mejores resultados. ¿Qué valor tiene la...? Yo te iba a decir el acceso, más o menos lo mismo. La palabra, es la pregunta. No iba a decir el valor económico, iba a decir otra cosa, pero va a responder la pregunta Silvia. Claro, ¿cómo es el acceso? Esta es la pregunta clave, hablamos de esto en muchas reuniones, son drogas muy costosas, cuesta mucho desarrollarlas, y entonces son drogas muy costosas y el acceso se ha vuelto el tema en la agenda oncológica y el tema en países como el nuestro. Es difícil el acceso. Yo siempre me permito hacer acá una diferencia entre, siempre pensamos en costos, pensemos en valor, obvio, no es lo humano. mismo. Me parece que tenemos que hacer un análisis más profundo de lo que cuesta una droga, pero lo que otorga por ese costo, que eso es el valor, los beneficios que otorga una droga, pero sin duda cuesta mucha plata y no es fácil ¿En qué acceder. estadio pones esta droga? En cáncer de riñón, en el paciente que ya tiene metástasis. Que ya tiene... Ok. Es buena la pregunta porque hemos hecho estudios de investigación, de los cuales yo tuve el privilegio de participar, en inmunoterapia adyuvante, es decir, lo que la gente llama preventiva. El paciente se opera de un cáncer de riñón, pero ese cáncer de riñón es un tumor de alto riesgo, tiene altas chances de recidivar, y entonces le dimos inmunoterapia a posteriori preventivamente, como se usa la quimioterapia en cáncer de mama o en cáncer de colon. No, aquí usamos inmunoterapia preventiva. Participé de esos protocolos de investigación, ya se han cerrado, esperamos tener resultados, probablemente en el 2020 o 2021 tengamos los primeros resultados de esos estudios. Se nos fue el programa, pero te quiero dejar una pregunta para que digas sí, no, puede ser. Radiofrecuencia, ¿sirve para tumores renales? Sí, no, puede ser. Sí, sirve para casos seleccionados, sirve muy bien. Y ahora la dejaste ahí, yo, ¿qué es la radiofrecuencia? Era de ellos, nada más. Próximo capítulo. Bueno, muchas gracias por venir, Juan Pablo. Gracias, Silvita. Nos vemos como siempre el jueves que viene, 19 horas, aquí en Telex y Mujer. Chao, gracias.